Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Contamos con un buen amigo acá para conversar sobre este libro que tenemos por acá, sobre la culpa. Este libro que acaba de ganar el premio nacional, la Aquileo J. Echeverría, en poesía. Y para ello nos acompaña Gustavo Solórzano Alfaro. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal, Esteban? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir acá, de verdad, con buenos amigos, aquí en la Universidad Nacional. Encantado. Muchas gracias, Gustavo, por aceptar la invitación, trasladarse de la escuela acá con estas presas, ¿verdad? Que es cosa severa. Y para poder conversar sobre varios temas. Aquí el libro nos junta como una excusa también para poder hablar de la creación literaria, para poder hablar del trabajo como editor. Y bueno, que también en este espacio aprovechamos que también generamos una serie de entrevistas para los libros que se publican en EUNA. Entonces nos va a dar una posibilidad de un diálogo interesante. Y además, primero que nada, felicidades por el premio. Bueno, gracias. Y un gusto para nosotros porque la semana pasada, hace 15 días del programa anterior, tuvimos a Laura Zúñiga, que también galardonada precisamente en los premios nacionales con su libro La anatomía de la casa. Tao, empecemos por La culpa, porque es un libro que llevó su proceso de tiempo, cocinándose, trabajándose, ¿verdad? ¿Cómo referirse a este texto, a ese proceso que hay en un libro que además recomendadísimo para todo el mundo, porque es un libro muy fuerte, es un libro muy íntimo, es un libro que decía un profesor Neva Carna, fue en filosofía, Rodolfo Meoño, cuando hablaba de que a veces había que hacer como un striptease, ¿verdad? De mostrarse y sacar esto, que en este libro está. Y está un Gustavo que además, como decía Gustavo Chávez en la presentación del libro, ¿verdad? Que se muestra una poesía muy madura y un trabajo que se nota en los años y en la experiencia. Bien, antes de eso, quiero aprovechar, hacer un paréntesis ahora que decías lo del viaje a la abuela, porque pocas veces sucede y vale la pena mencionarlo, porque fue un viaje muy placentero, realmente, el de esta mañana. Ha sido un día espectacular y realmente me sentí muy, muy relajado. No sé, cuesta muchísimo porque me vine por dentro, entonces atravesé calles que nunca había atravesado, básicamente totalmente despejadas, barrios, casitas, entonces fue muy, 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 muy relajante y creo que vale la pena mencionarlo porque me sentí muy bien. Así que fue algo que me sacó muchísimo de la rutina y entonces doblemente gracias por la invitación de haber venido acá. La culpa, efectivamente, es un libro, igual que el anterior, Nadie que esté feliz escribe, y parte del proceso en el que he venido trabajando tiene que ver con esos juegos o esas dicotomías entre estas ideas o nociones de la literatura o la ficción, ¿verdad? Y las ideas de la realidad o las ideas de la verdad. Porque siempre me he opuesto o más bien descreo de esta noción de que quien escribe está contando su vida o se está describiendo a sí mismo o está escribiendo su biografía. Independientemente de que haya una serie de elementos que alguien que conozca a la persona física, a la persona real de carne y hueso pueda decir, mira, sí, tiene tal edad, su familia se llama tal, vive en tal lugar y todos esos elementos aparecen ahí. La idea es que aparezcan o que estén reflejados en el libro como parte de un mecanismo para producir sentidos, para producir significados. Y esos hechos que podrían ser reales, concretos o no podrían serlo, el lector no los conoce, necesariamente el lector no lo sabe. Ciertamente cuando hay una cercanía, pues por supuesto que entramos en una conversación en la cual identificamos elementos de eso que llamamos vida real o vida cotidiana de la persona. Pero la mayoría de los lectores o muchísimos lectores están leyendo algo que ellos no saben de dónde surge realmente. Entonces el libro es y debe ser siempre algo que supere esa supuesta realidad o esa supuesta verdad y que cree una
una nueva realidad para las personas que lo están leyendo. Yo parto del hecho de que los textos tienen su verdad. No hablan de la verdad, no hablan de la verdad de la persona que los escribe, sino que generan y crean su propia verdad. Y esa es una verdad que las personas que leen de alguna manera van igualmente a construir o van a encontrar. Del libro, porque el libro tiene una particularidad cuando hablamos de lo íntimo que es, precisamente no pensando no solamente en lo íntimo que puede ser para Gustavo esa escritura, sino lo íntimo que se vuelve también para el lector ese texto. Vos mencionabas también en la presentación, ¿verdad? Este ejercicio cuando hablas, por ejemplo, de La Casa de Terror, o no fue Tao cuando hablaba de Stephen King, ¿no? Entonces, pero ese elemento que uno llega, lee el texto, ¿verdad? Y uno puede sentirse particularmente cerca de algunos poemas, ¿verdad? El tema acá de la madre, el tema religioso, el tema del padre, la familia, los hermanos, ¿verdad? La familia numerosa, ser el menor. Hay un montón de elementos donde no necesariamente tenemos que encajar en todos los poemas, pero encajamos en otros que hacemos la lectura de ese texto nuestra, ¿no? Y ahí, ¿verdad? ¿Cómo es ese ejercicio, ¿verdad? Donde además, como escritor, se desprende del texto para presentárselo al lector. Sí, efectivamente. Ahí hace unos días decía que en este libro se teje de alguna manera una idea a través de la figura de la madre y a través de la figura de las hermanas que están presentes en ese libro, que digo, no necesariamente son mi madre o mis hermanas, sino que son las madres y las hermanas que aparecen en esos textos. A través de esas figuras femeninas se teje o se construye una idea de país, una idea de familia, ¿verdad? Una idea de relaciones interpersonales y eso que mencionas, con el cual las personas de alguna manera se pueden identificar. La palabra identificar siempre también me genera un conflicto, pero también es innegable, sucede. Y las personas lo han expresado. Y también ahí hay un elemento emocional muy importante y que me toca personalmente cuando una persona se acerca y me dice, como ayer en la presentación sucedía y en otros momentos ya lo han dicho, esta idea, me sentí identificada, me sentí identificado. Mi madre ha pasado por una situación X, mis hermanos han tenido esto, yo perdí a mi madre o mi madre todavía está vivo, o mi madre también tiene una edad avanzada. O sea, empezando por estos detalles cotidianos, anecdóticos, ¿verdad? Que son compartidos y que están ahí en la base o en el fundamento, digamos, de las vidas de muchas personas, por ejemplo, de nosotros acá en Costa Rica. Es decir, somos familias costarricenses y compartimos muchas cosas. Hay muchas historias compartidas. Y en algún momento he usado la palabra compartir, ¿verdad? Para jugar con el título La culpa. Cuando digo, este libro es una manera de compartir las culpas, o las personas que lo leen comparten las culpas que aparecen de alguna manera esbozadas en este libro. Y en efecto, se trata de eso, de construir, de tejer una idea, una concepción de lo que pueden ser las familias tradicionales, las familias numerosas, en una parte fundamental de la historia de nuestro país, como lo fue el siglo XX, ¿verdad? Y un poco por ahí va la idea. Ahora, hacia el último bloque, te vamos a pedir un par de textos, ¿verdad? Ahí para ir cerrando, pero hay una cosa en el libro y que vos también la mencionabas, y es que también el texto, en su proceso de maduración y la maduración del escritor, hay una simpleza en las palabras, hay una forma de utilizar el lenguaje, ¿verdad? Que a la vez hace más cercano al lector, ¿verdad? Y él se siente el lector más cercano porque no es aquella construcción de imágenes rimbombantes, ¿verdad? Sino es la simpleza de la palabra. Quisiera que menciones un poco de eso, porque incluso de ese proceso también he notado como escritor para llegar a decirnos esto, en un poema tal vez. Sí, efectivamente eso ha sido, como bien lo mencionas, un proceso. Yo tengo 30 años para poner un límite, digamos, al tiempo en el que he estado dedicado a escribir y a publicar las obras. Y en 30 años ha habido una variación bastante notoria entre los primeros libros y lo que estoy escribiendo ahora.
Y en mi proceso creativo no soy, o usualmente, bueno, no tengo una disciplina para escribir diariamente, ¿verdad? Por ejemplo, para decir, escribo todos los días de tal hora a tal hora, creo que poca gente la tiene, ¿verdad? Excepto, lo vemos mucho en los autores internacionales de mucho renombre, ¿verdad? Como Vargas Llosa, ¿verdad? Que tenía esta solemnidad y decía que se levantaba y escribía, no sé, decían de 8 a 9 de la mañana, etcétera. Y ese tipo de cosas que uno dice, bueno, ahí, si alguien lo puede hacer, qué maravilloso, ¿verdad? Y supongo que alguna gente, o sea, cada quien tiene sus rutinas y puede que se parezcan muchísimo. En el caso mío, paso grandes periodos sin escribir nada. Igual, el escribir, el momento en el que plasmas algo, ¿verdad? Bueno, hago el gesto con lápiz, pero no escribo con la computadora. Yo escribo con la computadora. Igual, estás en un proceso de observación, estás en un proceso de maduración. O sea, hay cosas en tu cabeza que están sucediendo que llega un momento en el que probablemente se vayan a cristalizar, se vayan a plasmar de una determinada manera. Pero no suelo escribir grandes cantidades, no suelo escribir constantemente, sino que se da en algunos periodos determinados. Tengo como una perspectiva, ayer que hablaba del TOC, ¿verdad? Para organizarme y decir, ok, tengo un proyecto, aunque no haya nada, pero entonces me invento un título X, que simplemente es un título de trabajo, como para ordenar el archivo Word, y entonces decir, título del libro, el nombre mío, índice, dedicatoria, como para darle una estructura. Perdón. Estoy todo un poco ronco de la presentación de ayer. Estaba hablando sobre ese proceso creativo que no produzco en grandes cantidades, ¿verdad? Como hay algunas personas que sí producen diariamente, producen grandes cantidades. Entonces paso largos periodos sin producir o sin escribir, pero voy generando, voy gestando de alguna manera una idea sobre lo que quiero. Y eso ha hecho que mis libros no se publiquen muy seguido, ¿verdad? Por ejemplo, los últimos 3 libros, Inventarios Mínimos, se publicó en el 2013, Nadie que esté feliz escribe se publicó en el 2017, y este nuevo, La Culpa, se publica ahora a finales del 2023. Y estos 3 libros de alguna manera representan un corpus que se diferencia muchísimo de mis primeros libros de poesía, como vos bien lo mencionabas. Y siempre lo he dicho y nunca he tenido empacho o problema en mencionarlo, respecto al hecho de que yo empecé a formarme dentro del Círculo de Poetas Costarricenses, básicamente con Laureano Albán. En su momento, ¿verdad? Con 18 años, uno escribía con un estilo mimético, totalmente imitativo, y no solamente porque tenía uno la cercanía en ese momento con la poesía de Laureano Albán, de alguna manera, sino justamente con toda la tradición española, por ejemplo, o con la tradición traducida de los europeos, ¿verdad? Los franceses, por ejemplo, ¿verdad? Del siglo XVIII, del siglo XIX, la poesía maldita y todo eso que de alguna manera influía muchísimo. Entonces sí, era una poesía que pretendía ser muy rimbombante, ¿verdad? Una poesía que tenía una cierta idea de que las metáforas debían ser oscuras, debían ser rebuscadas, de que la poesía es un lenguaje secreto que ofrece que debe ser decodificado y que solo hay algunas personas que tienen acceso a ese lenguaje secreto. Todas esas concepciones, ¿verdad? Que son muy comunes y todavía hay mucha gente que las tiene, tanto los lectores como las personas que escriben, tienen parte muchas veces de esa idea, de esa concepción y sobre todo en cuanto a la poesía. Bueno, pues yo me fui alejando completamente de esa idea, me fui alejando de esa noción y la poesía se fue simplificando. Evidentemente voy cambiando, voy creciendo, madurando, si quieres, cambian las lecturas, se renuevan las lecturas, los gustos, los intereses, y fui encontrando justamente la importancia, o fui tratando de encontrar el equilibrio entre estas ideas de una palabra que te pueda revelar cosas que no sabías o que habías visto en ese momento, porque sí hay algo de eso en la literatura, o debe haber algo de eso, eso que al lector le dice, por aquí es, y esto no lo había visto antes, ¿verdad? Ahí te revela algo. Eso era lo que decía antes sobre la verdad. Pero a la vez, ese equilibrio con el lenguaje cotidiano, con el lenguaje de todos los días. Y esto tiene que ver con una concepción de comprendernos como seres humanos, también dicotómicos, si se quiere. Es decir, tenemos crisis existenciales, pensamos en la vida, pensamos en la muerte y tenemos pensamientos de todo tipo al respecto. Pero, y esto siempre lo cito y lo he copiado directamente de las posturas de Adam Zaraszewski, el escritor polaco,
Pero igualmente, así como estás pensando en la filosofía y estás pensando en la vida y estás pensando en la muerte, tenés que salir a pagar las cuentas, tenés que salir a pagar la luz, tenés que ir a comprar el diario, tenés que cocinar, tenés que reparar una gotera en la casa. Es decir, tenés que vivir una vida simple, sencilla y concreta y cotidiana que requiere respuestas y soluciones concretas y cotidianas, ¿verdad? Y el lenguaje de alguna manera busca reflejar eso, pero sin olvidarse de lo otro. Entonces, estos 3 libros han sido un poco tratar de encontrar ese equilibrio, tratar de encontrar esa búsqueda entre el poema largo y el poema breve, entre el poema, digamos, entre comillas, más complejo, metafóricamente, por decirlo de alguna manera, y el poema más claro o más directo que se puede acercar a la prosa o que funciona como prosa. Muy bien. Vamos a hacer una primera pausa, Tao, y ya volvemos porque vamos a dirigirnos hacia ahí, hacia ese proceso de generar un libro. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos en compañía de Gustavo Solórzano Alfaro, conversando sobre este libro, sobre La culpa. Un gran libro, un libro recomendadísimo que llega a nosotros ahora por medio de la editorial Perro Azul, libro publicado originalmente en Chile por Nadar Ediciones, libro ganador del Premio Nacional de Cultura Aquileo J. Echeverría, y que recomendamos muchísimo su lectura. Es un libro que se va a disfrutar, lo van a disfrutar muchísimo. Gustavo, hablábamos en el bloque anterior, en el cierre del bloque anterior, sobre este proceso de la creación del libro. Y encontramos que en 2017 tienes un libro. Este libro se empieza a escribir desde el 2016. Hay un traslape ahí en el momento de la escritura. Está escribiendo 2 libros a la vez, pero es donde venimos a una cuestión que también hemos mencionado acá en algunos momentos, sobre todo en el campo de la poesía, y es que es un libro de poesía y no es una colección de poemas sueltos que metemos en un Word para salir rápidamente del paso, sino es la creación del libro, la concepción del libro. Vos decías ahora, este es mi proyecto, pongo título del libro, pongo el nombre, empiezo a armar, pero entonces hay una construcción de ese proyecto literario que va a albergar esas páginas. ¿Cuál es ese proceso, ¿verdad? ¿Y cómo afrontas vos también ese proceso de la escritura del libro y la conceptualización del libro? Porque no es fácil, ¿verdad? Sí, en ese sentido, en todos los libros prácticamente que he escrito se han traslapado. Es decir, mientras estoy escribiendo uno, ya surge la idea o surgen elementos que luego van a ser utilizados en otro. Y lo tengo claro porque esto que decía al principio, como parte de la estructura que trato de hacer para ordenarme y decir, ok, voy a escribir o quiero escribir o debo escribir un libro, un proyecto, entonces pongo una fecha. Y ahí puedo identificar en qué momento se escribió el primer texto que finalmente aparece en el libro. Entonces, con Inventarios Mínimos sucedió. Inventarios Mínimos se publica en el 2013 y contiene textos que van desde el año 2000 hasta el año 2012. Principalmente escritos entre el 2006 y el 2012, pero abarca todo ese periodo. Nadie que esté feliz escribe se publica en el 2017,
pero empezó a escribirse, los primeros poemas que se incluyen fueron del 2011, mientras todavía estaba escribiendo, terminando Inventarios Mínimos. Y con La Culpa sucede igual. Mientras estoy terminando o trabajando Nadie que esté feliz escribe y se publica, ya había algunos textos del año previo que posteriormente voy a incluir o voy a incorporar en La Culpa. Cuando yo escribo, como decía también antes, no parto necesariamente de una idea o de un concepto de un proyecto, porque no tengo la disciplina para escribir, como decía también, diariamente. Entonces, tiene que haber una serie de elementos que se dan cita en un momento en particular. Trato de anotar cuando puedo. Se me ocurre una idea, una frase, un verso, un concepto, una lectura, un epígrafe y trato de anotarlo. Tampoco soy muy disciplinado como llevar un diario, ¿verdad? Debería llevarlo, a veces me he dicho, debería llevar un diario, pero cuando surge algo, lo anoto, trato de anotarlo y ahí empieza a armarse, ahí está el germen de un texto. Llega un momento en el que puede haber un periodo un poco más fértil, un periodo un poco más productivo, entonces surge más material. Y puede que se dé que en ese momento surja una idea, surja un título, pero eso no surge porque yo lo tengo previsto y quiero escribir sobre eso, sino que de esas anotaciones sueltas, de esos fragmentos, de repente parece que hay algo que te llama, parece que hay algo que te habla y te dice, aquí está la idea, aquí hay una idea, aquí hay un concepto. Y entonces a partir de ahí pienso en esa posibilidad. Es decir, el texto se va armando orgánicamente. Y a partir de ese momento, entonces sí, entro en un periodo un poquito más disciplinado. ¿Por qué? Porque ya sí tengo una idea. Por lo menos tengo una obsesión o una fijación. Ya tengo un título, tengo una idea, tengo un concepto y tengo varios textos. Entonces ahora sí, ya hay un proyecto, ya hay una idea. Hay que completarla, hay que llevarla a buen término, por decirlo de alguna manera. Y entonces eso es parte de ese proceso creativo. Con La Culpa sucede así. Y lo que decíamos antes de las palabras sencillas, o sea, es un título muy sencillo, ¿verdad? Es una estructura nominal, artículo más sustantivo, que trata efectivamente de llamar la atención, porque además es una palabra sumamente fuerte, ¿verdad? En el idioma español podemos hablar de la palabra culpa, se puede utilizar en muchísimos contextos, algunos muy, muy, muy ligeros, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí, no, eso no fue culpa mía, discúlpame, ¿verdad? O sea, en la vida cotidiana está la palabra de manera muy ligera, pero igualmente sabemos que la palabra en sí tiene una carga muy fuerte. Y no es lo mismo decir, mira, no, eso no fue culpa mía o discúlpame, a decir de quién es la culpa o cuál es la culpa. Ahí está esta construcción, evidentemente lo que plantea es una concepción de que existe o hay un concepto sobre la culpa, que es lo que atraviesa nuestra historia, nuestra cultura, a nuestras familias. En todo Occidente, lo sabemos, ¿verdad? La tradición judeocristiana tiene un concepto, una noción de la culpa, se basa en la culpa, se fundamenta en la culpa. Nuestros sistemas educativos, de alguna manera, promueven, alientan la culpa, ¿verdad? Por ponerlo de alguna manera. Entonces, y el decirlo de una manera tan simple, tan sencilla, busca enfatizar ese peso tan fuerte que tiene esta idea o esta concepción en la cultura occidental, en la cultura nuestra. Y bueno, y retomando esto que decía al principio sobre lo que me estás preguntando, el libro entonces empieza a construirse a partir de ese momento cuando tengo ya por fin una serie de textos y tengo el título, ¿verdad? Y en este caso en particular lo adelanto como un spoiler porque el libro se llama La Culpa y está compuesto por 40 poemas. Los primeros 30 poemas son los que corresponden a la culpa, pero incluso eso no lo sabe el lector, a menos que lo abra y vea el índice, ¿verdad? Y se dé cuenta que hay una segunda sección que se llama Otros Poemas, ¿verdad? Porque si no, si empezás a leerlo, tampoco hay nada al principio que te anuncie que estás en una primera parte, ¿verdad? Simplemente el libro se llama La Culpa, lo abrís y empezás a leer y lees una secuencia de 30 poemas que guardan una relación estrecha, evidentemente, que es donde están todos esos temas. Ahí es lo que mencionabas, ahí está el concepto del libro. No son poemas sueltos, no son poemas al azar, sino que están puestos en el libro de una manera específica, pensados de una manera específica, hay una secuencia específica. Los epígrafes, ¿verdad? Bueno, de hecho, suelo usar pocos epígrafes, que es una característica también antes, joven,
chiquillo, tendía a usar muchos epígrafes, que es algo que hace muchas veces, poner muchos epígrafes, porque eso va a demostrar que sos un gran lector, ¿verdad? Y la gente va a ver que vos leíste muchísimos libros, pero más bien ahora tiendo a poner muy pocos epígrafes. Y en este libro solamente hay 4 epígrafes, y 2 son del mismo poema de Santa Teresa de Jesús. Entonces, todo ese hilo conductor, desde el primer epígrafe hasta el último epígrafe, traza esa especie de arco o de curva, ¿verdad? De elementos, de hilo narrativo, si se quiere, para armar y para amarrar el libro, con la figura central que es la madre. Entonces, efectivamente, hay un concepto, hay una idea, está pensado de esa forma, y esos primeros 30 poemas son los que corresponden propiamente al concepto de la culpa. Y una segunda sección que está, digamos, disimulada, que se titula simplemente Otros poemas y que está compuesta por 10 poemas que no necesariamente guardan relación con los del texto propiamente la culpa. Bien, viendo esto, digamos, y adentrándonos un poco en el escenario también literario costarricense, ¿qué autores piensa Gustavo? ¿Qué autores dialoga también Gustavo? Todos, cuando tenemos nuestros procesos de creación literaria, tenemos con quien compartimos los textos, con quien trabajamos, quien nos comparte sus textos, y también aquellos libros que publica otra gente que impacta de alguna manera también la forma de entender y ver la literatura. En ese escenario, ¿verdad?, de nuestro país, y vos con un trabajo de editor también en la UNED, ¿qué autores, ¿verdad?, representan eso en Gustavo? Sí, bueno, esa es la pregunta siempre complicada porque ahí ya llega el momento de mencionar nombres, ¿verdad? Y dejar gente por fuera. Dejar gente por fuera. Y bueno, aunque por lo menos no es que vamos a hablar de cuestiones problemáticas, sino que son cuestiones placenteras, ¿verdad? Porque son esas filiaciones o esos encuentros que tiene uno con otras personas que escriben y que pueden tener búsquedas similares. Creo que ahí tengo que mencionar definitivamente a Gea Chávez, a Tao Chávez, que ayer tuve el privilegio de que hiciera la introducción, la presentación de este libro, precisamente con una lectura, digamos, retrospectiva, una interpretación de cómo él ha visto mi proceso creativo a lo largo de los diferentes poemarios, a lo largo de estos 30 años de carrera. Pero Tao Chávez para mí es una figura central de la literatura costarricense. Y como decíamos ayer un poco en broma, pese a que se ha alejado o ya no quiere escribir o dice que no quiere escribir, aunque yo sé que sí está escribiendo, pero me parece que es una figura central como escritor, como crítico, como traductor, por la manera en la que ve, lee y analiza los textos, y debo decirlo, quiero decirlo y lo reconozco de esa manera, es una de las pocas personas, muy, muy pocas personas que realmente admiro y que realmente respeto en todas esas facetas. Y para mí ha sido fundamental en mi proceso creativo, de forma directa y de forma indirecta. Y es una persona en la cual confío para que lea los textos, para que lea lo que estoy trabajando, para que me dé su opinión sobre lo que estoy haciendo, para que me acompañe o me ayude, por ejemplo, escribiendo el texto de contracubierta o haciendo un comentario o participando de alguna otra actividad. Hoy lo íbamos a tener acá, me dijiste que lo habías invitado, ¿verdad? Lamentablemente por agendas no pudo estar. Ayer estuvo en la presentación, pero sí me parece una figura relevante. Algunos de sus libros, por ejemplo, en poesía específicamente, Vida Ajena y posteriormente Bálago, son textos realmente muy valiosos. Su trabajo como traductor, entre otras facetas, como editor, como librero, también creo que ha sido fundamental para la escena literaria costarricense de los últimos 15 años, ¿verdad? Ahí podríamos empezar a trazar, digamos, todos los aspectos en los cuales ha tenido una presencia particular, Gea Chávez. Hay, por supuesto, grandes amigos también que quiero, que admiro, con los cuales comparto los textos, a los que les tengo la confianza para presentarles los textos. Igual que también puedo mencionar, y ayer lo decía porque están también presentes acá en los agradecimientos, y
considero que los libros no se hacen solos, no son el producto individual de una mente aparentemente privilegiada, sino que tienen que ver con una serie de circunstancias y hay personas que te acompañan. Y siempre me gusta mencionarlo. Y ahí estaba, por ejemplo, Byron Espinosa, que es un gran amigo, Gustavo Arroyo también, Christopher Montero Corrales, son autores con los que he estado cercano en los últimos tiempos, amigos con los cuales comparto ciertas ideas, ciertas nociones sobre lo que sucede en el ambiente literario, ¿verdad? Tenemos esa empatía, esa confianza, esa cercanía, definitivamente. Eso por mencionar personas, digamos, que son cercanas, que nos une la amistad por nuestras afinidades literarias. Igualmente, en el ámbito de la literatura, hay gente joven que me parece muy valiosa, con libros muy relevantes. El Sol Púrpura, que lo publicó acá la Universidad Nacional, precisamente. Un libro que yo quería que se publicara en la EUNED, pero la EUNED lo rechazó en su momento, lamentablemente. Yo dije, ese libro va a ganar el Premio Nacional, y se publicó en la UNA y ganó el Premio Nacional. Alejandro Marín, El Sol Púrpura de Alejandro Marín, en el 2018. Byron Salas, es un otro escritor joven también absolutamente importante, relevante. Hay autoras como Silvia Piranesi, María Montero, ¿verdad? Que tienen una obra muy singular, muy particular, que dice cosas muy específicas de maneras muy interesantes, entre algunas otras personas. Y bueno, no sé, igual podría seguir mencionando algunos otros nombres, de personas que me parecen relevantes dentro de la escena literaria, ¿verdad? Costarricense de los últimos años. Muy bien, ya tenemos que hacer una segunda pausa, se nos va rápido esto, ¿no? Pero ahorita también vamos a hablar en esta última parte, porque de ese proceso, porque vos nos dices una cosa, y es esa producción del libro en compañía, ¿verdad? Hay talleres literarios, hay encuentros informales, ¿verdad? Otros más formales o forzados, pero también esa relevancia de quitarse un poco el ego y el miedo de encima y presentar el texto y decir, ¿cómo puedo mejorar esto? ¿Qué opinan de esto? Que también es un proceso importante a la hora de la creación literaria. Vamos a hacer una segunda pausa y ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Y ya estamos finalizando esta conversación en este último bloque con Gustavo
Solórzano Alfaro, un buen amigo con el que estamos hablando de este libro, La culpa, un libro de poesía ganador del Premio de Cultura Aquileo J. Echeverría, que nos llega ahora por Perro Azul, ahí para que lo busquen, para que compren el libro, para que lean el libro, después le escriban por redes sociales a Tao, ¿verdad? Ay, a propósito del poema de los haters, ¿no? Pero, Tao, ahora de lo que se hablaba en el bloque anterior, antes de hablar un poco sobre esa faceta como editor y esa visión que nos puedas compartir sobre esa escena editorial en Costa Rica, este proceso de escribir, de compartir el texto con personas que nos pueden ayudar a que el texto mejore, ¿verdad? Viene a enfrentar a veces también ese ego o esos miedos, egos en el punto de que dice todo lo que escribo sale perfecto, o miedos de que dicen es que me da miedo que lo agarren y me digan que esto no sigue, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ver esto? Y también, ¿cómo hablarle a la gente que está empezando a escribir también y que en efecto le da miedo llegar y decir, creo que tengo un libro, tengo un poema aquí, y que de una vez me agarren y me digan, espérate, ¿verdad? Hay que corregir estas cosas. Mira, ese es un tema complicadísimo, porque la palabra clave ahí es ego, el tema del ego, y todos lo tenemos, de nuevo, no voy a empezar yo a negarlo, a pretender que no lo tengo, o que no sufro, o me resiento, ¿verdad? O me alegro por ciertas cosas, pero este tema es bien complicado, y cuando pensamos, por ejemplo, en las personas que están empezando a escribir o que quieren escribir, para cómo enfrentarse a ese mundo. Porque para mí es lo más natural o lo más normal pedirle la opinión a alguien sobre un texto y aceptar de buena gana cualquier cosa que tenga que decirme. Si me dice, mira, esto es una porquería que no sirve para absolutamente nada, lo mejor que puedo hacer es botarlo y desaparecer de la faz de la tierra. O sea, de verdad, no estoy inventando cuando te digo que lo único que le puedo decir a esa persona es muchísimas gracias. O sea, lo que tengo que hacer es devolverme a la mesa de trabajo. Igual cuando si enviaste un concurso, un premio o lo que sea y no ganaste, por ejemplo, eso es normal. Circula por ahí en redes una idea de algunos editores de que uno debe cosechar al menos 100 rechazos editoriales. Eso significa que has estado en un proceso de trabajo y de maduración. En lugar de sentir, mira, qué mal, me han rechazado 100 veces. No, ese es proceso de crecimiento. Esperaría que después probablemente vaya a tener otra suerte, ¿verdad? Y ya pueda obtener, o sea, ser aceptado en alguna editorial. Pero eso es fundamental, saber que no todo lo que haces le va a gustar a todo el mundo, ¿verdad? Que lo que estás haciendo puede generar diversas reacciones. Y saber aceptarlas de alguna manera. Siempre lo he dicho respecto al tema de los premios y los concursos, y se lo digo a toda la gente joven que tengo la oportunidad de conocer, le digo, o sea, un premio, ya se convierte en una frase cliché, es una lotería. Un premio o un concurso es un accidente, es una coyuntura, es una situación en un momento. Si lo obtuviste, magnífico, lo celebras, lo disfrutaste en el momento, y luego de ahí el asunto ya murió. El asunto pasa a otro plano, porque lo que te interesa, lo que te debe interesar es la escritura. Hay gente que escribe específicamente para premios. Hay gente que solo escribe pensando en que va a obtener un premio. O que escribe y dice, ok, voy a escribir un libro para participar en tal premio, porque ya conozco las características de este premio y todo lo demás. Muy bien, si hay gente que trabaja, igual es su método de trabajo, está bien, perfecto, muy respetable todo lo que quieras, pero yo no considero que uno deba escribir para un premio. No es mi postura. Vos escribís porque sí, ¿verdad? Puede sonar un poco, no sé si irresponsable o absurdo, pero vos escribís porque sí, porque te gusta, porque te apasiona, porque te produce algo, te genera algo. Entonces, uno también debe estar dispuesto a entender y aceptar ese carácter azaroso del hecho de que a algunas personas les gusta, a otras no, que una persona te va a decir, mira, me encantó lo que escribiste, otra persona te va a decir, mira, mejor retírate, dedícate a otra cosa.
es normal. Si tenés la suerte de que alguien escriba sobre vos, porque hoy día, por ejemplo, en nuestro medio, en Costa Rica, prácticamente nadie está haciendo crítica literaria. Crítica literaria convencional, es decir, Esteban publica un libro y entonces llego yo y escribo una reseña y la publico en un medio, o en una electrónico o impreso. Prácticamente nadie está haciendo eso, por no decir que nadie en este momento. Yo he tenido personas, o sea, que han escrito en algún momento algo sobre mí negativo, muy, muy negativo, y lo único que pude decirle fue gracias. Gracias porque se tomó el tiempo de leer el texto. Entonces, desde ese punto de vista, a mí, yo no me siento realmente afectado por eso. Y eso es lo que espero yo, ¿verdad? Y cuando escribo un libro también trato de encontrar voces diferentes. No siempre voy donde mis amistades, ¿verdad? Esperando su apoyo o su voto de confianza porque me van a decir, sí, qué bueno que sos, me encanta lo que escribís. No, yo ya conozco lo que pueden decirme mis amistades. Y entonces siempre trato también de encontrar otras voces nuevas, distintas, diferentes, que escriben algo diferente a lo que yo escribo, porque lo que necesito es crecer de alguna forma, madurar. Entonces, encontrar esas otras voces en cada libro, puedes ver que hay diferentes personas que escriben el texto de contraportada, o que escriben la solapa, o que escriben una pequeña presentación, o que colaboraron con sus opiniones durante el proceso de escritura, y no siempre son las mismas personas. Algunas se repiten, por supuesto, pero siempre hay personas nuevas, distintas, porque trato de encontrar esa otra voz, trato de encontrar esa otra perspectiva que me enriquezca, de la cual pueda yo aprender algo. Bien, qué importante todo esto que nos mencionas también como... Yo creo que esta parte de la entrevista es una herramienta didáctica, ¿verdad? Para talleres literarios y demás, para entender y la relevancia de esto, ¿verdad? Y del mismo ejercicio de la escritura, claro, ¿verdad? Quienes además tienen la capacidad de decir, escribo para este premio y hasta lo gana, ¿verdad? Que también es una forma, como bien dices. Pero hablemos ahora en lo que nos queda, que nos quedarán unos 5 minutos, para hablar sobre esa otra faceta como editor. Porque bueno, el escritor, pero está el editor y el editor del libro. Y también esa mirada que nos pueda dar sobre ese trabajo editorial y también cómo se ha venido comportando, porque hemos visto en los últimos años un cambio en la escena editorial en Costa Rica, ¿verdad? Y aparecen editoriales independientes, están las editoriales públicas, ¿verdad? Y vemos también cómo en algún momento se tendría que revitalizar un poco, ¿verdad? Ahora no estoy tan seguro de que siga teniendo la vitalidad de antes de la pandemia, por ejemplo. Pero quisiéramos también escuchar esa parte de esa experiencia tuya. Bueno, el panorama editorial obviamente me apasiona y es un panorama riquísimo actualmente, como bien lo mencionas, donde hoy día tenemos dos áreas. Por un lado están todas la editorial estatal, la editorial Costa Rica, y las 5 editoriales universitarias, que de alguna manera conforman una suerte de bloque, si se quiere, en cuanto a sus presupuestos, sus dinámicas, sus políticas, sus manejos, etcétera, ¿verdad? Y las editoriales independientes, que han sido fundamentales en el desarrollo, sobre todo específicamente de la literatura, poesía, cuento, novela, en los últimos 20 años, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo que es Perro Azul, ¿verdad? Creo que no nos cansamos de mencionar a Perro Azul, el trabajo que inició Carlos Aguilar, que hoy está acompañado por Gabriela Rojas, ¿verdad? En esa labor de seguir llevando una editorial pionera, una editorial que abrió brecha, que abrió camino, que cambió ciertas concepciones y ciertos moldes de lo que eran los libros, de lo que era la edición en nuestro país. Entonces ahí estaba el panorama, digamos, tradicional, y había una percepción del público de que las editoriales públicas justamente son conservadoras, tradicionales, llenas de argollas, donde solo publican ciertas personas elegidas, vacas sagradas, etcétera, y donde otras personas no tienen acceso a ese tipo de editoriales, y que las editoriales independientes es donde publican pues el resto de la gente. Sin embargo, ese panorama ha cambiado. Yo siempre he sido, digamos, por utilizar un término, un fiel creyente del trabajo de las editoriales independientes. Y aquí vos, Esteban, aquí que está Alberto detrás de cámaras, con Espiral, por ejemplo, también.
que ha sido parte de esa escena, que ha sido parte de esa movida, ¿verdad? Fundamental, porque han acuerpado grupos, han acuerpado talleres, han representado, digamos, diferentes momentos o diferentes facetas, entonces han sido fundamentales. Pero la editorial, la edición pública también está cambiando, se ha venido transformando. En ese sentido, por ejemplo, aquí mismo en la Universidad Nacional, bueno, que ahora tiene al frente a Ileana Araya, ¿verdad? Que hace un gran trabajo de engranaje, de relación, de coordinación, con las diferentes instancias que se requieren, y una editora fabulosa, magnífica, que vale la pena mencionarla, que es Marianela Camacho, que fue pionera en la editorial Costa Rica, hizo un gran trabajo con la línea infantil, pionera en Costa Rica con los libros electrónicos, y que está haciendo en este momento una gran labor también en la Universidad Nacional, y que se está notando, y que está colaborando muchísimo con toda la organización de las editoriales universitarias públicas costarricenses. Y estamos en esa búsqueda para tratar de que las editoriales universitarias, de que las editoriales públicas también se revitalicen, se renueven, encuentren nuevos bríos, encuentren nuevos caminos, y encuentren puntos de encuentro con las editoriales independientes. Justo en abril, aquí mismo en la Universidad Nacional, aprovecho el comercial, se va a estar realizando la Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU 2024, organizada por la Comisión de DUPUC, que es la Comisión de CONARE de las 5 editoriales universitarias públicas costarricenses, que van a acuerpar también y van a apoyar a las editoriales independientes, ¿verdad? Entonces, va a ser un encuentro en abril, justamente del 11 al 14 de abril, de jueves a domingo, que estaremos desarrollando esa feria. Y de alguna manera esa feria representa ese cambio en la cultura editorial del país, ese cambio que se ha venido dando en los últimos 20 años, y refleja la importancia de las editoriales independientes, y refleja la importancia y la necesidad de que la gestión pública, en este caso de la edición pública, también se transforme. Definitivamente, es una labor que está ahí pendiente. Bien, ahí, Gustavo, también hay una parte, y tal vez ahí muy rápido también, porque yo creo que a la gente también se le puede explicar a los autores y demás, ¿verdad? Porque a veces, sí, claro, el proceso para que un libro, desde que ingresa a la editorial y sale, no es tan rápido, ¿no? A veces las editoriales privadas, sobre todo que tienen mayor presupuesto, pues podrán sacar el libro más pronto. Pero hay todo un trabajo de cuidado editorial y demás, que a veces la gente dice, no, es que tarda 2 años en salir el libro y esto es demasiado, quiero que sea más expedito, ¿verdad? ¿Cuál es también tu criterio sobre esto y cómo referirse a esa parte? Sí, de nuevo es complicado porque muchas personas tienen una concepción pues equivocada, hay que decirlo, sobre qué significa publicar, qué significa editar y qué cosas implica, ¿verdad? Entonces hay personas que están interesadas ya en escribir o han escrito, ¿verdad? Tal vez no conocen el medio y por supuesto tienen un deseo muy genuino de ver su obra publicada en un formato de libro, y entonces claro, quieren verlo ya, pero hay que informarse sobre cuáles son los procesos, y no sucede en Costa Rica o no sucede en las editoriales públicas porque son públicas, o no sucede sucede en el mundo entero. Las editoriales tienen planes de publicación. Una editorial aprueba una obra hoy y te la va a publicar en 1 año, ¿verdad? Esa obra no va a salir en 5 meses, en 5 días. Y ahí es muy importante que la gente distinga entre aquellas empresas editoriales que ofrecen eso, que ofrecen servicios editoriales y que cobran por ese trabajo. Ahí no importa absolutamente nada. Vos llegás con lo que hiciste en el Word, ¿verdad? Y llegás y pagás el dinero que te cobren y al día siguiente tenés un impreso, ¿ah? Pero ese no es el proceso editorial. Exacto. En cualquier ámbito medianamente serio, medianamente bien llevado, existen procesos. Quitando el proceso de creación de la obra, eso le corresponde a la persona autora, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo duró escribiendo su novela, su libro de cuentos, su libro de poesía? Eso es aparte. Esa persona tiene que empezar un proceso de búsqueda de editoriales. ¿Cuáles editoriales se ajustan al tipo de libro que yo escribo, al tipo de literatura que yo hago, para empezar? Ok, enviar el material. Tengo que ver si están recibiendo o no están recibiendo manuscritos. Ver si cumplo con los requisitos o no cumplo con los requisitos. Luego tengo que esperar una evaluación.
que puede tardar evidentemente meses en llegar. Y luego de eso viene la aprobación de la obra. Y es solamente ahí, en ese momento en que te dicen, sí, leímos su obra, nos gusta, nos interesa y se la vamos a publicar. Pudo haber pasado, ¿cuánto? Un año, perfectamente. Y luego viene el proceso de producción. El libro, como decía antes, no va a salir en 5 días. Ok, su libro está aprobado y está dentro del plan del próximo año. ¿Por qué? Porque el plan que estamos publicando en este momento lo aprobamos el año pasado. Y eso va a pasar en cualquier editorial, grande, mediana, que esté bien llevada, que sea seria, ¿verdad? Por supuesto, también sucede que las editoriales independientes hay muchísima facilidad de gestión, ¿verdad? Es un proceso muchas veces unipersonal. Entonces, la misma persona lee el manuscrito, lo revisa, lo aprueba, lo edita, lo diseña, básicamente lo que tiene que conseguir es a su impresor. Y hay algunos incluso que tienen una impresión casera, ¿verdad? Y eso sí puede ser relativamente rápido, hasta cierto punto, ¿verdad? Y esos son también excepciones. Repito, hay que tomar en cuenta todos esos aspectos. Entonces a la gente, así como antes les decía, escuchen las opiniones que otros tienen que decir sobre su obra, no las desechen, no se resientan, ¿verdad? Igual con el medio editorial, infórmense sobre cómo funciona, ¿verdad? Porque en el medio vos ves sobre cualquier tema, sobre los libros, sobre premios, sobre publicaciones, hay, por un lado, muchísima ingenuidad, hay ignorancia, simple y llanamente, y en algunos casos también hay muchísima mala fe o malas prácticas, ¿verdad? También prácticas editoriales. Entonces es importante que uno se empape y conozca todos los mecanismos relativos a esa labor, vocación, profesión que vos estás intentando desarrollar. Si vos sos, qué sé yo, abogado o doctor, igual, no es que vas a llegar de repente y vas a empezar a ejercer, ¿verdad? No, has pasado por todo un proceso y tienes que conocer el medio en el que se desarrollan los abogados y los doctores, ¿verdad? Para saber cómo funciona, qué se requiere, qué se necesita, cuáles son sus intereses, cuáles son sus áreas, etcétera. Y todo eso requiere tiempo, requiere trabajo. Muy bien, Tao, muchas gracias, ¿verdad? Se nos va el tiempo. Gracias a vos, Esteban. Y bueno, no podemos irnos sin que nos leas aunque sea un texto para poder cerrar, ¿verdad? Aquí te paso el libro. Y muchísimas gracias. Voy a leer del libro. Solamente casi nunca leo del libro directamente, pero voy a hacer una excepción. Porque usualmente las lecturas, yo siempre lo digo, siempre las llevo preparadas. Porque si no, con el libro, si uno no está preparado, uno tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué leo? Y empieza uno a pasar las hojas y todo esto. Voy a leer el texto Mi madre aún amasa la masa. En el silabario castellano, la imagen era clara. Mamá amasa la masa. Así practicábamos mame mi momó. Papá, por supuesto, lee el periódico. ¿Qué podría cuestionar eso en un hogar de clase media a mediados de los años 80 del siglo XX en una provincia centroamericana? Mi madre aún amasa la masa. Se inclina luego sobre esas circunferencias blancas que para ella son la única forma del amor que aprendió. Por un tiempo parecía que la edad ya no se lo iba a permitir. Como un último aliento, hoy muere mucho más que antes. Su último hijo siente culpa. ¿Cómo impedirle que haga eso que para ella es una ofrenda sagrada, su repartición del pan, su multiplicación de los peces, su transformación del vino en agua? ¿Por qué permitirle que lo siga haciendo, que su cuello sufra, que sus manos se cansen y su cuerpo sucumba? ¿Qué tengo que ver en sus escogencias? ¿Es vanidad o egoísmo? ¿Qué puede uno saber de lo que arrastra sus 90 años? ¿Cuántos gramos de culpa? ¿Cuánta sal? ¿Por qué una mujer cuya bondad es infinita ha de soportar sus penas y entregarlas en forma de alimentos? De niño la vi llorar muchas veces por su madre muerta. Yo pensaba que era lo natural, una imagen recurrente que con el paso de los años se fue difuminando. Solo muy de vez en cuando regresa a mí y se queda girando por unos días. Toda familia se funda en un secreto. ¿Cuál es el de la mía? ¿Cuál es el de mi madre? La masa enmudece ante mis preguntas. Las sílabas no me dicen nada. Culpa. Pero estoy seguro de que hay algo más. Muchas gracias,
Gustavo. Muchas gracias a todos y a todas quienes nos acompañaron el día de hoy. Y hoy nos vamos con este corto del productor nacional David López y esto que se llama Satélite. Hasta la próxima. Chao. Se van los días, yo me quedo. Se van los días, yo me quedo. Esas líneas han sido mi muletilla por años. Es una honda sensación de ir personificando cosas que no comprendo. Es una tensa redundancia casi sólida, es un llavín herrumbrado, es escombro. Lo comparo con cosas así. Se van los días. Yo me quedo. Pienso que con algo regresarán. No es cierto. Uno al final se familiariza con la opacidad de las cosas, ¿no? Con esas manchas que deja el acontecer o la espera, que es algo así como una inesperada manera de no suceder que tiene todo esto. ¿Qué gira en torno a qué? ¿Qué es lo que con tanto celo resguarda la estabilidad de esa elipse aparente? ¿Qué sé yo? Igual no me deja de causar este profundo asco. Lo cotidiano convertido en un solo acto repugnante. Esa es mi manera de asumirlo hoy. La distancia no está a favor de nadie, dice la mayoría. Para uno la intemperie es lo habitual. A mí ya no me duele porque si estar aquí contemplando es lo que mejor hago, entonces a eso me dedicaría. Que se vayan los días rápidos, los días lentos, con su apariencia de filmina repetida. La verdad es que no me importan. Todo cambió y nunca aprendí otra manera de celebrar ni de hacerlo. Generalmente camino durante horas, repitiendo para mí que hasta dónde está el límite. El cansancio no representa mucho para mí. Si fuera tan sencillo como comprarse en cualquier esquina una visión amplia de las cosas. Pero todo me recuerda que en una órbita nunca habrá esquinas, solo continuidad. Esa permanencia tan sólida como cualquier pared. A veces lo imagino tal cual es. Acontecimientos a toda velocidad, gente despidiéndose en las puertas, miradas dirigidas hacia ningún lugar que por un leve momento encuentran algo. Hojas con más tachones que mentiras, boronas de un significado. Sonidos a lo lejos de entre los cuales casi puedo reconocer el del polvo depositándose sobre objetos en cualquier lugar. Hoy no escapo a eso porque ese sonido que les describo me rodea y es mi única convicción. Esa frase tan trillada que resuena en cualquier lugar. De verdad, se van los días. Yo me quedo.